Batseba aparece en la historia bíblica como una figura rodeada de dignidad, sensibilidad y un destino que marcaría para siempre su nombre. Para comprender su trayectoria, es necesario volver a sus raíces familiares y al ambiente en el que creció. Era hija de Eliam, uno de los guerreros de élite del rey David, un hombre reconocido por su valentía y absoluta lealtad. Su abuelo, Aitofel, era uno de los consejeros más respetados y sagaces del reino, famoso por su sabiduría estratégica. Con una herencia así, Batseba pertenecía a una familia honrada, cercana al poder, donde desde niña aprendió sobre disciplina, deber y responsabilidad. Jerusalén, la ciudad que la vio crecer, no era un simple escenario. Era un corazón que latía con fuerza. Sus calles estrechas, los mercados llenos de voces, los sacerdotes dedicados día y noche al servicio del templo, y los soldados que se movían con firmeza, componían un ambiente vibrante. Tras la consolidación del reinado de David, la ciudad se había convertido en el centro político, espiritual y militar de Israel. Cada piedra parecía guardar historia, y cada esquina reflejaba expectativas de un futuro, guiado por la presencia de Dios. Vivir allí formó la mirada de Batseba, enseñándole a observar, discernir y comprender los movimientos de las personas y de la corte. En su juventud, Batseba destacaba por su belleza, pero también por su carácter sereno y su inteligencia discreta. Aunque pertenecía a una familia influyente, mantenía un espíritu humilde y responsable. Soñaba con formar un hogar, vivir en paz y honrar la memoria de su linaje. Su educación, marcada por la tradición judía y el ejemplo de los hombres fuertes de su familia, la preparó para enfrentar la vida con dignidad. Su matrimonio con Urías, uno de los soldados más valientes y respetados del ejército, parecía ser la culminación natural de su destino. Urías era conocido por su rectitud y dedicación absoluta al rey y al pueblo. Para Batseba, casarse con él representaba estabilidad, honra y la posibilidad de construir un futuro sólido. Vivían cerca de la corte, no como nobles arrogantes, sino como parte de un círculo de servidores fieles que comprendían el peso de la guerra y la importancia del deber. La vida de Batseba, tranquila y estructurada, parecía avanzar sin sobresaltos. Su rutina estaba llena de simplicidad, pero también de dignidad. Nada indicaba que, en cuestión de tiempo, un giro inesperado cambiaría su historia para siempre, llevándola del anonimato respetado a uno de los capítulos más complejos, intensos y recordados de las Escrituras. El giro decisivo en la vida de Batseba ocurrió en un día que, al principio, parecía absolutamente común. Jerusalén seguía su ritmo cotidiano, soldados moviéndose por los patios del palacio, comerciantes llamando a clientes en los mercados y familias dedicadas a sus tareas. Batseba, cumpliendo los rituales de pureza establecidos por la ley, decidió bañarse al final de la tarde, sin imaginar que aquel momento íntimo se convertiría en el punto de ruptura de su historia. Desde la azotea del palacio, el rey David, en un instante de descanso, quizá buscando alivio para el peso de gobernar, la vio. Su mirada se detuvo, y un deseo súbito, arrebatador, se despertó dentro de él. David no era un hombre cualquiera, era el rey ungido, el héroe de Israel, un líder carismático cuya presencia imponía respeto. Cuando la belleza de Batseba capturó su atención, el deseo se transformó rápidamente en impulso. Ordenó que unos mensajeros fueran a buscarla. Para Batseba, recibir una convocación do palacio nunca era algo trivial. Representaba una orden diretal do soberano, y rechazarla significaba desafiar a la autoridad máxima del reino. Sin comprender el motivo exacto, pero consciente de las implicaciones, ella siguió a los mensajeros. En los salones del palacio, lejos de las calles ruidosas y del ambiente sencillo de su hogar, Batseba se encontró frente a David. Al rey la recibió con una mezcla peligrosa
de cortesía y intensidad. Su carisma era innegable, capaz de envolver y confundir. Bathsheba sintió la tensión del momento en la grandeza de la sala, la cercanía del rey, el peso invisible del poder que él representaba. Era un encuentro desigual, donde la voz de uno valía más que la decisión del otro. David habló con suavidad, intentando disminuir la distancia entre ellos. Pero tras las palabras vino la seducción, la presión silenciosa, la confusión interna. Bathsheba, atrapada entre el deber, el temor y la vulnerabilidad del instante, no encontró salida. Los límites que deberían proteger su honra fueron desbordados cuando David la tomó para sí. Aquel acto, que nunca debió ocurrir, selló un adulterio que cambiaría el rumbo del reino. Cuando Bathsheba regresó a su casa, la aparente calma de la noche no podía esconder la gravedad de lo sucedido. Había una mezcla de silencio, miedo y incredulidad. El acto consumado no podía deshacerse, y lo que había sido una tarde ordinaria se convirtió en un secreto pesado, denso, que empezaba a girar como una sombra sobre la vida de ambos. Un secreto que pronto, inevitablemente, pedirá un precio. Tras el encuentro prohibido, Bathsheba envió un mensaje al palacio que heló el corazón de David. Estaba embarazada. Ese anuncio, imposible de ocultar por mucho tiempo, desató en el rey un torbellino de miedo y desesperación. El pecado que él había intentado mantener en silencio ahora exigía una respuesta. Decidido a encubrir su falta, David trazó rápidamente un plan. Ordenó que Urías, el esposo de Bathsheba, fuese traído del campo de batalla bajo el pretexto de querer información sobre la guerra. Pero en realidad, esperaba que Urías regresara a su casa, estuviera con su esposa, y así el embarazo pudiera atribuirse a él. Sin embargo, David no contaba con la integridad inquebrantable de Urías. Al llegar a Jerusalén, el soldado se negó a disfrutar de los placeres del hogar, mientras sus compañeros estaban en tiendas de campaña, durmiendo sobre la tierra y arriesgando la vida. Urías, fiel a su código de honor, permaneció en la entrada del palacio, incluso cuando David intentó embriagarlo para quebrar su disciplina. Cada intento fue un fracaso, y cada negativa de Urías se convertía en un recordatorio doloroso de la caída moral del rey. Frustrado y acorralado por el peso de su acto, David tomó una decisión oscura, una que revelaba cuán lejos había caído. Escribió una carta dirigida a Joab, el comandante del ejército, ordenándole colocar a Urías en la línea de batalla más peligrosa y luego retirarse para que muriera. La ironía trágica era devastadora. El propio Urías llevó en sus manos la carta que contenía su sentencia de muerte, confiando plenamente en su rey. En el campo de guerra, Joab ejecutó la orden sin cuestionarla. Urías fue ubicado en un punto crítico del combate, donde los arqueros del enemigo atacaban con furia. Tal como David había planeado, Urías cayó. La noticia llegó a Jerusalén, y aunque disfrazada de reporte militar, tenía el sabor amargo de la culpa. Bathsheba lloró a su esposo, cumpliendo los días de duelo con profundo dolor. Cuando el luto terminó, David la tomó como esposa, intentando cerrar el capítulo con un suspiro de alivio. A los ojos humanos, todo parecía resolvido, o pecado, encubierto, u obstáculo, removido, o segredo, preservado. Pero o silêncio que rodeava o palácio não era paz. Menos, era somente a pausa antes do juízo. Porque, embora David intentara ocultar su caída, Dios no ignoraba lo sucedido. En lo alto, un veredicto ya estaba siendo formado, y la historia estaba lejos de terminar. El silencio que había cubierto el pecado de David fue finalmente quebrado por la voz firme y profética de Natán, enviado por Dios para confrontar lo que, oh rey, había tentado esconder. Allí, en el palacio, Natán comenzó a relatar una parábola que parecía apenas un caso de injusticia en el reino. Un hombre rico, dueño de numerosos rebaños, decide tomar la única corderita de un hombre pobre para alimentar a un viajero. David, indignado,
estalló en furia. Su sentido de justicia, aún vivo en lo profundo, lo impulsó a declarar sentencia inmediata. Aquel hombre, dijo él, debía morir y pagar 4 veces lo que había arrebatado. Era una reacción sincera, pero ciega. Entonces vino el momento más devastador. Natán, con mirada penetrante y voz que cargaba el peso del cielo, dijo: «Tú eres ese hombre». Aquellas palabras atravesaron David G. como una espada. En un instante, todo quedó expuesto en el deseo, el adulterio, la manipulación, el asesinato de Urías. No había forma de escapar. Dios había visto cada paso, cada intento de encubrimiento, cada mentira silenciosa. El rey, que era modelo de fidelidad en Israel, quedaba desnudo ante el veredicto divino. Natán continuó, proclamando el juicio de Dios: «A la espada nunca se apartaría de la casa de David, y el hijo nacido del adulterio moriría». Era un decreto duro, doloroso, pero justo. La gravedad del pecado exigía una respuesta que recordara ao rei y a todo o povo que o poder humano não está acima da santidade de Deus. Poco después, el bebé enfermó gravemente. El palacio quedó sumido en tensión y tristeza. David, consumido por la culpa y la angustia, se retiró para ayunar, llorar, clamando por misericordia. Pasó noches enteras en el suelo, rechazando comida y consuelo, esperando un milagro que no llegó. Batseba, devastada, también vivía su luto anticipado en silencio. Ella había perdido a su esposo, había sido arrastrada por los pecados do rei, y ahora enfrentaba a agonía de perder a seu filho. Finalmente, el niño murió. Los siervos temían contarle a David, pero cuando él supo la noticia, hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó, se lavó, cambió de ropa y fue al templo a adorar. No era indiferencia, era rendición. David aceptaba la justicia divina, reconociendo que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando corrige con severidad. Su dolor era real, y el de Batseba también, pero en medio de la tragedia surgía una chispa de humildad sincera. La caída había sido profunda, pero el quebrantamiento abría la puerta para la restauración. Tras la oscuridad y el dolor que marcaron los días anteriores, Dios permitió que de aquella historia complicada naciera un nuevo comienzo. Batseba concibió nuevamente, y el niño que nació recibió un destino diferente en Salomón. La Escritura dice que Dios lo amó desde su nacimiento, y por medio del profeta Natán le dio un segundo nombre, Engedidías, amado del Señor. Para Batseba, ese hijo representaba no solo consuelo, sino también una señal de que Dios podía transformar tragedias en propósito. Salomón creció bajo un ambiente de cuidado, sabiduría y expectativa espiritual, mientras o palacio seguía envolto en intrigas y tensiones silenciosas. A medida que David envejecía, aumentaban las disputas por la sucesión. Israel observaba atentamente cada movimiento da corte. Entre los hijos del rey, Adonías, ambicioso y carismático, vio una oportunidad. Confiante en su apariencia, su estatus y no apoyo de algunos oficiales, decidió proclamarse rey. Sin la aprobación de David, organizó banquetes, reunió seguidores y comenzó a actuar como si la corona ya le perteneciera. Para Batseba, fue un despertar brutal. Entendió que la vida de Salomón corría peligro, pues un pretendiente al trono raramente toleraba rivales vivos. Con sabiduría y coraje, Batseba entró en acción. Sabía que quedarse en silencio significaría perder no solo su posición, sino también el futuro de su hijo. Buscó al profeta Natán, quien compartía su preocupación. Ambos entendían que Adonías no podía reinar, pues Dios había señalado a Salomón. Natán y Batseba trazaron un plano cuidadoso. Primero, Batseba entraría ante David para recordarle la promesa que él mismo fizera, la de que Salomón
sería su sucesor. Luego, Natán confirmaría la situación, mostrando que Adonías ya actuaba como rey. Batseba se dirigió al cuarto, donde David, debilitado por la edad, pasaba los últimos días. Con voz firme pero llena de urgencia, le expuso el peligro en sí. Adonías reina, yo y mi hijo seremos tratados como enemigos. David escuchó, y poco después, Natán confirmó cada palabra. Entonces, el rey tomó una decisión categórica y definitiva: Salomón será rey y será coronado hoy. La orden se ejecutó rápidamente. Salomón fue llevado a Gihón, montado en la mula real de David, símbolo inequívoco de sucesión legítima. Allí, el sacerdote Zadok lo ungió con óleo sagrado, en cuanto las trompetas estallaban y la ciudad entera resonaba en un clamor: ¡Viva el rey Salomón! Jerusalén vibró con una alegría que apagó de inmediato las pretensiones de Adonías. Con la coronación de su hijo, Batseba ascendió a una posición única en Israel. La reina madre figuró, Jeonjau, influencia y poder político. Ya no era apenas la mujer marcada pela tragedia. Tornárase pieza clave en la estabilidad del reino y en el cumplimiento del propósito divino. La historia de Betsabé llega a su fin como una de las narrativas más profundas sobre transformación, gracia y propósito divino. Lo que comenzó marcado por una tragedia personal, una cadena de decisiones difíciles, errores humanos y dolor devastador, se convierte, con el paso del tiempo, en un testimonio impactante de cómo Dios puede tomar las ruinas de una vida y reconstruir algo lleno de significado. Betsabé vivió la angustia de perder a su esposo, la culpa silenciosa del episodio con el rey David, y la tristeza insoportable de ver la muerte de su primer hijo. Aún así, su historia no se resume al sufrimiento. Poco a poco, Dios la lleva por un camino de restauración. La mujer que había sido vista apenas como una víctima de circunstancias trágicas se transforma en una figura clave en el destino de Israel. Con sabiduría, serenidad y un sentido profundo de responsabilidad, Betsabé se convierte en un pilar dentro del palacio. Protege a Salomón, enfrenta intrigas políticas y actúa con firmeza cuando la corona está en riesgo. Su intervención directa asegura que la voluntad de Dios se cumpla, elevando a su hijo al trono y garantizando la continuidad de la Lin Heyem davídica. A través de ella, nace una de las eras más prósperas de Israel. La vida de Betsabé nos enseña que nadie está definido para siempre por sus errores o por el mal que otros le causaron. Dios no la descartó. Al contrario, la incluyó en la genealogía de Jesucristo, como un recordatorio eterno de que su gracia es mayor que cualquier caída. Su historia afirma que el pasado no es una prisión, sino un punto de partida para quienes deciden confiar en los planes divinos. Que la jornada de Betsabé inspire a cada espectador a creer que, aun en los momentos más oscuros, Dios puede escribir capítulos de redención. Que su perseverancia y resiliencia nos recuerden que la fe, combinada con la sabiduría, abre puertas para un propósito que va além de nós mismos. Si este contenido te impactó, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para acompañar más narrativas transformadoras como esta.